Últimamente se ha declarado cuarentena total en el Gran Santiago, pero también en diferentes otras comunas del país, como por ejemplo en el norte, en Iquique, Alto Hospicio y Arica, después de Antofagasta y Mejillones. Esta es una confesión que la situación es bastante grave y que entramos en otra fase del combate en contra de la pandemia. Yo pienso que estas fechas son cruciales y que de aquí en adelante las cosas van a ser muy diferentes. Pero para no entrar en especulaciones que pueden sonar como negativas, quizás sea conveniente explicar en esta columna la medida que se ha tomado, esta famosa cuarentena. ¿De qué sirve el confinamiento forzado? Por ejemplo, Antofagasta está en confinamiento desde el 6 de mayo. El gobierno ha tomado esta medida para favorecer el distanciamiento social y así frenar la propagación del coronavirus. Pero esta estrategia es a veces poco entendida por la gente, que no percibe su utilidad. Y se preguntan, ¿por qué debo yo confinarme? La lógica del confinamiento presupone que todo el mundo puede contagiarse y contagiar uno al otro. Unos podrán decir, pero yo no tengo síntoma, ¿por qué debería confinarme? Eso no significa estrictamente nada. Los síntomas pueden manifestarse 14 días después de haber sido contagiado. Sin embargo, el riesgo de contagio existe con anterioridad. Es solamente los días 13 y 14 que el sujeto portador del virus deja de ser contagioso. Por lo demás, se ha observado que una parte considerable de las personas infectadas, los síntomas para ella no se manifiestan casi nunca. Pero sin embargo, esos portadores sanos del virus siguen siendo potencialmente contagiosos. ¿Durante cuánto tiempo? Hasta el día de hoy lo ignoramos. Algunos podrían preguntarse, pero si yo no me he contaminado, ¿por qué esta medida se aplicaría a mi persona? Si usted sale, usted corre el riesgo de cruzarse con una persona contagiada y contagiarse a su vez con el virus. Frente a tal afirmación, algunos, un tipo de lumbrera que todos conocemos, podrán decir, pero yo me cuido mucho cuando salgo, ¿por qué debería aplicarse a mí? Deben saber que, inclusive respetando las distancias de seguridad, contagiarse con el virus, desafortunadamente, es perfectamente posible. Y eso a través del uso del citófono, en el supermercado, en los transportes en común. Lógicamente, más uno multiplica los contactos, más el riesgo aumenta. Supongamos que usted esté contagiado. Durante una semana entera, usted seguirá viviendo normalmente, como si de nada, pero luego se enfermará. Entonces imaginemos, durante una semana, usted salió 18 veces de su casa, se cruzó con 100 personas y contaminó a 3. Son promedios estudiados. Si usted hubiese salido de su casa solamente 6 veces, usted se hubiese lógicamente cruzado con 33 personas y habría contaminado por ende a una sola. Todo se dividiría por 3. Algunos podrían señalar, pero esto solo sería un caso particular, es decir, concierne el caso de una sola persona. No se equivoquen, las estadísticas muestran que el confinamiento tiene un efecto real. Se estima que una persona infectada puede contaminar en promedio a 3 personas antes de un confinamiento estricto. Esa cifra cae a 1,5 con un confinamiento correctamente respetado. No faltará el que siempre se cree más perspicaz, que este mismo diga, pero todo eso no creo que influya mucho. Visto desde una pequeña óptica, la diferencia de resultados entre confinamiento y no confinamiento puede parecer pequeña, pero piensen en el resultado a gran escala. Tomemos el ejemplo de una población con 5 personas contaminadas. Con 3 contagiados por portador, la pandemia progresa muy rápidamente. 5 portadores contaminan cada uno a 3 personas, por ende tendríamos a 15 nuevos portadores, es decir, una suma de 20 contagiados al cabo de 8 días. Con el caso de 1,5 contagiado por portador, la progresión es claramente frenada. 5 portadores contagiarían entonces cada uno 1,5 personas. Tendríamos entonces 8 nuevos portadores, es decir, una suma de 13 contagiados al cabo de 8 días. Si seguimos con esa lógica y aplicando estos mismos múltiples, a lo largo de los días llegaríamos al día 38 al resultado siguiente. Ese día,
En el caso de un entorno no confinado, tendríamos a 1.215 nuevos portadores, es decir, un total de 1.820 contagiados al cabo de 38 días. En paralelo, en el contexto de un entorno confinado, tendríamos ante nosotros, ese mismo día 38, a 38 nuevos portadores, es decir, una suma de 104 contagiados al cabo de 38 días. Ahí pueden comparar 1.820 contagiados y 104 contagiados en caso de confinamiento. Como pueden ver, la diferencia es descomunal y hace un llamado lógico a la aplicación de una cuarentena cuando la situación se dispara. Sin embargo, el mismo escéptico que ya hemos mencionado podría señalarnos que pero todas estas medidas frenan la pandemia, no la eliminan. Bueno, contra la mala fe se pueden hacer muy pocas cosas, sino comprar un rifle. Más seriamente y más bien, se debe fundamentalmente saber que luchar contra la pandemia es como una carrera contra el tiempo. Justamente, ganar tiempo es crucial. Esparciendo la ola de contagio, se trata de evitar el colapso de los hospitales públicos. Sin medida de desaceleración, la cantidad de enfermos sería demasiado alta para que todos puedan ser admitidos al mismo tiempo. Miren este esquema. Con la medida de confinamiento, los hospitales están capacitados para recibir a los enfermos en las mejores condiciones y limitar así la cantidad de casos mortales. Hay que evitar que suceda lo de la curva amarilla, que sobrepasa a ultranza la capacidad máxima de los hospitales. Al igual que la curva gris, se trata de dilatar a lo máximo la ola de contagiados. Otra ventaja, durante el confinamiento, la dominación del virus empieza a aflojar y a partir de ahí su manejo es más fácil. Las personas infectadas eliminan el virus de su organismo, desde ahí son inmunes y dejan de ser contagiosas. Ahora, sabiendo todo eso, podemos legítimamente interrogarnos: ¿estamos seguros que con todo esto vamos a vencer la pandemia? Hay que ser muy honesto y desafortunadamente responder que no, para nada. Ahora también se debe saber que existe el riesgo que la pandemia conozca un rebrote, pero si muchas personas están infectadas o son contagiosas y luego salen todas de su hogar al mismo tiempo, después del final del confinamiento forzado, habrá lógicamente un rebrote de los contagiados. Se sabe que mientras el 60% de la población no ha sido contagiada, la pandemia puede resurgir de nuevo. Es el lado reverso del confinamiento. Protegiendo a la población se impide que ésta se inmunice. Para vencer el coronavirus, la gestión del post-confinamiento es crucial. Pueden ser exámenes masivos, confinamientos selectivos o periódicos, rastreo de los contactos de las personas contagiadas, etcétera, etcétera. Muchas opciones se pueden aplicar. Pero al día de hoy, aún no estamos ahí, en ese punto, en esa etapa. Efectivamente, en estos momentos se debe tomar conciencia que el confinamiento forzado, si no es obligatoria o únicamente una señal de mala gestión, que lo tuvo que haber sido a un momento dado en todo caso, a lo menos es un elemento que nos indica que la situación es grave. No es por nada que se ha vuelto a prolongar acá en Antofagasta la cuarentena hasta el viernes 22 de mayo, porque sin duda se quiere evitar a toda costa el colapso de la atención pública. Si no todas las autoridades nos dan la impresión de entender esa gravedad, a lo menos de vivirla, de encarnarla, cuando siguen comunicando con un tono liviano y superficial a través de sus redes sociales, cuando otros se pierden en lo discursivo o algunos otros en los combates entre sectores y partidos políticos, lo importante acá y la piedra angular de todo esto es que la gente se concientice a lo máximo y que aplique las medidas dentro de la realidad, de su realidad económica y material. Porque el coronavirus llegó para quedarse, como lo está indicando últimamente la Organización Mundial de la Salud. Sin duda, y lo digo más con melancolía que con pesimismo y menos certeza, al igual que en la canción del gran Charles Aznavour, uno de los más grandes crooners que ha habido en esta tierra, parafraseando su tema intitulado La Bohème, quizás cuando en el futuro hablaremos del tiempo del antes COVID-19, quizás hablaremos de un tiempo que los menos de 20 años no pudieron conocer. Cuídense. Nos vemos la próxima semana. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là